Bienvenidos a la segunda parte del vídeo tutorial sobre la aplicación FSICO 4.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que ya tenemos estudios con cuestionarios, vamos a ver qué operativas nos ofrece la aplicación para trabajar con esos estudios y explotar los datos que contienen. Hablaremos de los dos tipos de informes de resultados y de cómo interpretarlos para que esta herramienta resulte útil y cumplir con los objetivos de una evaluación psicosocial. Empezamos de nuevo en el panel de listado de estudios. Clicando en este icono podremos exportar estudios completos o solo su estructura, como prefiramos, pero siempre será en formato MDB, ya que FSICO 4.1 almacena la información en una base de datos Access. La exportación de estudios es útil para guardarlos en otro dispositivo, para hacer periódicamente una copia de seguridad o para fusionarlos con otro estudio. Por ejemplo, soy el servicio de prevención de una empresa con implantación nacional. Diseño el estudio y después lo exporto vacío para que en los distintos centros se vayan recogiendo los cuestionarios. Lo vemos. He creado este estudio llamado Empresa 2 varios centros. Lo voy a exportar. Así que en este caso elegiría exportar solo estudio. Le pongo un nombre y puedo almacenarlo en algún dispositivo, en una carpeta compartida o donde mejor me vaya para hacerlo llegar a donde me interesa. Así, cada uno de los centros de mi empresa tendrá el estudio para que los trabajadores puedan ir contestando el cuestionario. Si en cambio quiero pasarle un estudio con datos a un compañero para que saque los informes, selecciono por ejemplo este, lo exporto y ahora elijo Estudio con respuestas. En este caso lo dejo en el escritorio. Aquí está. Si intento abrir cualquiera de esos archivos, comprobaré que no es posible. Es una base de datos protegida para preservar la confidencialidad de las respuestas que contiene. Ni siquiera el administrador de la aplicación puede acceder a ese contenido, y los datos solo pueden explotarse desde la propia aplicación FSICO, que te da muchas garantías de seguridad. Otra función de FSICO es importar estudios ya existentes, incluso si han sido generados con versiones anteriores como la 3.1 o la 4.0. Esta función complementa a la anterior cuando queremos fusionar estudios, es decir, unificar en una misma base de datos respuestas de estudios que tienen igual estructura. Pero vamos a verlo paso a paso con otro ejemplo. Tengo aquí la evaluación de riesgos de la empresa 4 Importar. Diseñé el estudio con sus unidades de análisis y sus idiomas, pero el cuestionario se ha aplicado por zonas, y aquí solo tengo 57 respuestas que corresponden a la zona en la que estoy. Ahora me interesa importar los datos de cada una de las otras zonas, para trabajar los resultados en global. Voy al botón de importar, selecciono un archivo MDB porque empecé la evaluación con la versión 4.0 del FSICO, así que los datos están almacenados en este formato. Selecciono el estudio de la zona norte y me pregunta qué deseo importar. En este caso, como yo ya tengo el estudio diseñado y con unos cuantos datos, le digo que solo quiero importar respuestas, para que se acumulen todas en mi estudio, digamos, matriz. Ahora me pregunta a qué estudio quiero volcar esas respuestas de la zona norte. Selecciono mi estudio matriz, Empresa 4, e importo. Vuelvo al listado de estudios y compruebo que mi estudio Empresa 4 ya no tiene las respuestas que tenía, sino que ahora tiene 100. Le he sumado las respuestas de la zona norte. La fusión de estudios es muy útil cuando se han introducido los cuestionarios, manualmente o en modo informático, en distintos PCs que no están conectados entre sí. Y lo que queremos es tener todos los datos juntos para hacer su explotación. Pero solo será posible fusionar estudios cuando comparten una estructura idéntica. Es decir, si cambio una pregunta variable o una opción de respuesta, FSICO ya no me permitirá agregar los datos. Me permitirá importar estudios, pero no adicionar las respuestas. Otros usos de esta función de importación son, por ejemplo, utilizar la 4.1 para hacer el tratamiento de los datos de estudios realizados en versiones anteriores. Esto es especialmente interesante si habíamos empleado la versión 3.1, que resultaba mucho más limitada en la explotación de los datos. Es importante recordar que la versión actual importa archivos MDB, creados en la propia 4.1 o en la 4.0, y también archivos TXT generados en la versión 3.1 de FSICO.
Si intentamos importar un estudio TXT con formato distinto al de la versión 3.1, la aplicación me advierte y me ofrece un documento con instrucciones sobre los requisitos del TXT. Vamos a probarlo ahora con uno correcto. Vemos que los archivos TXT se importarán siempre enteros. No permite elegir si quiero solo el estudio o solo las respuestas, como hemos hecho con los archivos MDB. Aquí lo tenemos. FSICO importa los estudios en estado cerrado, a no ser que estuvieran aún en fase de diseño. ¿Qué cosas podemos hacer con ese estudio? Vemos que podemos pasarlo a activo, lo guardamos y desde ahí podemos renombrarlo y también modificar la población. Imaginemos que en el periodo que estamos haciendo la evaluación de riesgos sabemos que ha habido una incorporación de personal en un centro. Podríamos modificar el dato de población para que luego el informe calcule correctamente la tasa de participación. Lo que no nos deja hacer la aplicación es modificar la estructura del estudio, o sea, cambiar las preguntas variables o introducir idiomas o instrucciones. Y eso es porque ya tenemos datos en ese estudio. Por último, sabemos que si el estudio está activo, podemos seguir introduciendo cuestionarios, tanto informática como manualmente. Cierro la sesión como administrador y vemos que el cuestionario está disponible para ser respondido por los trabajadores. Vemos 3 operativas más. Podemos exportar los datos descriptivos del estudio. Clicando aquí, por ejemplo, en la empresa 4, lo nombramos y obtenemos una hoja Excel que nos diferencia los cuestionarios completos de los incompletos. Esto nos permite sacar algún tipo de información estadística descriptiva si la empresa está interesada con los datos sociodemográficos que se hayan incluido en las unidades de análisis. Pero ojo, esta explotación nunca incluirá la valoración del nivel de exposición. También podemos duplicar un estudio en este icono. La aplicación nos pide confirmación y nos hace una copia de la estructura del estudio, pero eliminando los datos y la población. Como vemos, lo guarda en diseño. Una utilidad de esta función es ahorrarme trabajo si voy a crear otro estudio en una empresa del mismo sector y quiero aprovechar las unidades de análisis para no tener que volver a escribirlas de nuevo y así solo modificar algunas cosas. Por ejemplo, lo nombro Hospital 2. Le asigno una nueva población, 750. Este hospital está en Galicia, así que le voy a añadir el idioma. Y tiene algunos servicios diferentes, así que borro administración y añado servicios centrales. Lo guardo y ya tengo diseñado un nuevo estudio aprovechando el anterior. Por último, puedo eliminar un estudio de mi panel y en este caso FSICO también nos solicita confirmación. Y ahora sí, una de las funcionalidades más importantes de FSICO es la forma en que se presentan los resultados. Con las respuestas obtenidas en los cuestionarios, la aplicación permite generar 2 tipos de informe, agrupado y comparativo, que se crean en un archivo PDF que no se puede modificar. Como siempre, lo vemos con un ejemplo. Vamos a coger el estudio Centro Educativo. Clicamos en el icono de informes. En esta pantalla aparece ya el característico gráfico de valoración resumen de la exposición. FSICO mide la exposición a 9 factores y la valora estableciendo 4 niveles de riesgo que se expresan en colores. Verde, situación adecuada. Amarillo, riesgo moderado. Naranja, riesgo elevado. Rojo, riesgo muy elevado. Cuanto mayor sea el riesgo, más probabilidad de que los trabajadores padezcan consecuencias negativas en su salud y bienestar. La superficie de cada color en este gráfico de barras apiladas la determina el tanto por ciento de personas expuestas a los niveles de riesgo. Para facilitar la interpretación de los resultados, los informes ofrecen una puntuación baremada, en función de la combinación de respuestas de cada persona. De este modo, el colectivo evaluado se ubicará en los 4 niveles de riesgo obtenidos en el estudio psicométrico del cuestionario. Por defecto aparece el gráfico resumen para el conjunto de la muestra. Aquí abajo nos indica el número de cuestionarios y también si hay cuestionarios incompletos. Ya dijimos que esos no los tendrá en cuenta para calcular la exposición, pero sí nos proporcionará el dato. Esta es la primera foto de los resultados globales de nuestro estudio. Pero claro, si tenemos una empresa de 150 trabajadores, la información que realmente nos va a servir para tomar decisiones preventivas, que es de lo que se trata cuando hacemos una evaluación de riesgos, es la de las unidades de análisis. Veamos qué nos ofrece la aplicación. El informe agrupado se puede obtener para el conjunto de la muestra.
Pero si hemos creado unidades de análisis, se amplían las posibilidades de explotación de los datos, porque puedo filtrar la muestra y obtener informes agrupados parciales. Tantas opciones de filtrado como categorías de respuesta tengan mis unidades de análisis. Por ejemplo, aquí teníamos 3 unidades de análisis: nivel educativo, puesto y sexo. Si selecciono diferentes filtros, veremos cómo varía la distribución de los niveles de exposición en las distintas muestras. Puedo ver el gráfico resumen del personal docente, también puedo ver el del personal no docente. Puedo ver los resultados de la exposición en ambos sexos o en las mujeres. Probar los distintos filtros nos ayudará a decidir qué informe agrupado vamos a exportar. En la primera parte del tutorial decíamos que hay que crear solo las unidades de análisis que sean verdaderamente relevantes para entender diferencias de exposición a los riesgos psicosociales. Ahora es cuando empezamos a ver cuánta información tenemos que gestionar y qué queremos hacer con ella. Esta flexibilidad que FSICO ofrece a la hora de filtrar la muestra requiere aplicar el criterio preventivo con responsabilidad, como usuarios de la herramienta. Teniendo en cuenta para qué sirve la información que me van a proporcionar los informes, estoy haciendo una evaluación de riesgos, no un estudio sociológico. Siendo conscientes que los informes hay que estudiarlos e interpretarlos. Tener muchos datos no necesariamente equivale a tomar mejores decisiones, cuidando siempre de preservar el anonimato y la confidencialidad de los resultados. Si en educación infantil casi todo el personal docente son maestras, entonces tal vez no es buena idea filtrar ese puesto de trabajo por sexo, porque los maestros van a quedar demasiado a la vista. Una vez que tengo claro qué informes voy a necesitar, le damos a exportar. El informe agrupado incluye, además de unos contenidos teóricos sobre evaluación y sobre el propio FSICO, los resultados presentados en 4 formatos. En primer lugar, los datos sociodemográficos de la población donde se ha realizado el estudio con la tasa de participación. Y como en este caso no hemos aplicado filtros, aquí vemos todas las unidades de análisis con sus categorías de respuesta. A continuación, vemos el gráfico resumen de valoración de la exposición, con la distribución de los 4 niveles de riesgo para cada uno de los 9 factores que mide el método. En tercer lugar, vemos el desglose factor por factor, la exposición a cada nivel de riesgo en porcentaje y en número de trabajadores. Aquí se incluye también información complementaria sobre 4 parámetros estadísticos básicos. Y finalmente, FSICO nos facilita información descriptiva detallada de cómo se posicionan las personas de la muestra que estamos analizando ante los ítems que miden cada factor. Esto es, tablas de distribución de frecuencias en la respuesta a los ítems y su correspondiente gráfico, en este caso diferenciando con tonos de azul las respuestas. Esta información descriptiva nos ayuda a localizar el origen de la exposición y da muchas pistas que orientan las acciones preventivas concretas a desarrollar. Por ejemplo, si hemos detectado una situación de riesgo elevado en el factor desempeño de rol, cuando voy a los datos descriptivos veo qué aspectos están peor. En este caso, no es tanto un problema de falta de información sobre el qué se debe hacer y cómo, sino de falta de recursos y de recibir instrucciones contradictorias. Si además tenemos esa información descriptiva, por ejemplo, por puestos de trabajo, aún podremos afinar más. Ahora que ya sabemos lo que contiene un informe agrupado, tal vez tengamos más claro cuáles nos serán de mayor utilidad para el objetivo de la evaluación de riesgos, porque ya hemos dicho que los informes hay que interpretarlos. Lo habitual es exportar como mínimo un informe agrupado para el conjunto de la muestra y uno para cada unidad de análisis. El informe comparativo nos permite contrastar los resultados de la exposición entre las distintas categorías de una unidad de análisis, identificando y analizando las posibles diferencias. Vamos a ver un ejemplo para mostrar la utilidad de este tipo de informe. En este estudio partíamos de la hipótesis de que puede haber diferencias de exposición psicosocial en función del tipo de jornada. Por eso se creó esa unidad de análisis. Ahora queremos comprobarlo. Así que selecciono esa variable y le pido informe comparativo. Lo exporto, lo abro, vemos que se incluye la misma información preliminar que el agrupado, contenidos teóricos sobre evaluación y sobre el propio FSICO, la tasa de respuesta, y voy a ver el resultado por factores. En el factor variedad contenido, vemos cómo la exposición a los 4 niveles de riesgo se distribuye de manera diferente para quienes trabajan en jornada continua y quienes trabajan a turnos. Vemos ese mismo ejemplo comprobando lo que nos ofrece cada tipo de informe.
Cuando miramos los resultados del factor variedad contenido en el informe agrupado, la exposición a riesgo elevado o muy elevado alcanza el 50% para el conjunto de la muestra. Sin embargo, al analizar ese mismo factor separando tipos de jornada, vemos que cambia la distribución de los niveles de riesgo. Un 67% de quienes trabajan a turnos presentan riesgo muy elevado, mientras que para quienes trabajan en jornada continuada, la exposición disminuye hasta el 33% y se limita al riesgo elevado. Así que esto nos permite detectar prioridades entre los colectivos estudiados. En resumen, se trata de una información de gran utilidad para sacarle provecho a los resultados de la evaluación de riesgos y tomar decisiones en la actividad preventiva. La otra gran diferencia del informe comparativo es que el apartado 4.3 de valoración de la exposición no ofrece el clásico gráfico resumen, sino una forma alternativa de mostrar los resultados. La llamamos mapa de riesgos psicosociales y su finalidad es facilitar la adopción de prioridades en la interpretación de los resultados. FPSICO ofrece un resumen de la prevalencia de exposición a los 9 factores de riesgo para la unidad de análisis elegida. Los gráficos y tabla mapa de riesgos psicosociales muestran el valor acumulado de los niveles de riesgo elevado y muy elevado, identificándolo con diferente tonalidad. Gris oscuro si la suma es mayor o igual al 50% de la muestra. Gris claro si la suma es menor del 50% de la muestra. Tomamos de nuevo la variable tipo de jornada. Vemos que hay 3 factores en los que más del 50% de la muestra está en situación de riesgo elevado o muy elevado, y que además, para las personas que trabajan a turnos, este tipo de exposición ocurre también en otros 2 factores. Debajo del gráfico encontramos la misma información en una tabla resumen. ¿Eso significa que el resto de exposiciones se pueden despreciar? No. Significa que lo más razonable sería empezar por analizar a fondo los resultados en esos colectivos y factores, en los que hay una alta exposición. El mapa de riesgos permite visualizar rápidamente dónde se localizan los resultados más preocupantes. Pretende simplificar el establecimiento de prioridades a la hora de analizar e interpretar las exposiciones. Es una aportación más del informe comparativo junto con el desglose de la valoración de la exposición factor por factor y el detalle de los datos descriptivos de los ítems correspondientes. Igual que en el informe agrupado, solo que ahora siempre comparando las categorías de la unidad de análisis que hayamos elegido. Resumimos. Los informes ofrecen los resultados valorativos y descriptivos de la exposición para los 9 factores de riesgo en el colectivo seleccionado, que pueden ser toda la muestra o bien una submuestra si se ha aplicado filtros. En el agrupado, esa información sobre resultados se desglosa por factores, mientras que en el comparativo, además, se proporciona la información comparando los resultados de las categorías de una misma unidad de análisis. Como vemos, FPSICO ofrece mucha información distinta sobre los resultados, para que cada empresa pueda tomar las decisiones sobre la actividad preventiva. Y recuerda, FPSICO no da una puntuación global para cada factor. FPSICO no da una puntuación global para cada unidad de análisis. FPSICO no ofrece un mapa de riesgo por factores de la empresa. Como hemos podido comprobar, FPSICO 4.1 es una herramienta muy flexible y fácil de utilizar. En la página web hay varios recursos de ayuda para resolver todas las dudas que puedan surgir. Es importante leer detenidamente el manual de instalación y el manual de ayuda antes de comenzar a utilizar FPSICO. Ya no hay excusa para no hacer una buena evaluación de riesgos psicosociales. Recordar también que hacer una evaluación de riesgos psicosociales es algo más que pasar un cuestionario y sacar informes. Hay otras muchas fuentes de datos que pueden ayudar a establecer un adecuado diagnóstico de necesidades. Ahora sí, terminamos. Ha sido un placer haber servido de guía en este tutorial de la versión 4.1 de FPSICO. Esperamos que sea de utilidad y permita sacar el mayor partido posible a las evaluaciones de riesgos psicosociales. Como siempre, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está disponible para recibir consultas o sugerencias a través de su web.